Muy buenas tardes, profesor Oscar Alberto Romero Velázquez y compañeros de CETAP CAQUESA y TENA. A continuación nos permitimos compartirles la entrevista realizada a la doctora Jacqueline Bermúdez y a la doctora Isabel Cristina Barriga, quienes nos brindaron mayor claridad sobre los temas provisión de los empleos y situaciones administrativas. Bueno, buenos días para todos. Hoy tenemos el honor de entrevistar a la doctora Jacqueline Bermúdez Fuller, directora del Potencial Humano de Función Pública de la Gobernación de Cundinamarca. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días para todas. Es un placer poderles acompañar en este proceso. Gracias, doc. Bueno, esta entrevista se enmarca en el interés académico de los estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública y tiene pues como objetivo conocer de primera mano la visión y experiencia de la doctora Jacqueline en torno a la provisión de los empleos y las situaciones administrativas dentro del sector público. Doctora, agradecemos profundamente su disposición para compartir sus conocimientos y aportes en este espacio de formación. Bueno, quedo atento entonces a los interrogantes que les pueda ayudar a aclarar. Bueno, también queríamos pedirle que nos hable más como de su trayectoria profesional, de sus experiencias de vida, que usted diga, cuando trabajé en X parte, esto me marcó en realidad con un trabajador, con un funcionario, y pues como esas experiencias a tener en cuenta para la realidad que nos enfrentamos al trabajar para el sector público. Bueno, pues a ver qué les cuento. También soy administradora pública, pero me gradué hace muchos, muchos años. Inicié mi vida laboral en el sector privado. Trabajé con ellos como unos 7 años y las dinámicas son muy diferentes, ¿sí? De pronto ellos son más prácticos en el tema de como de las actividades de retención de personal. Eso es muy diferente en el sector público. En el sector público nosotros estamos como muy atados a ciertas cosas. Entonces, de esa época que trabajé en el sector privado, ellos son muy dados dependiendo la entidad, pues porque trabajé en una entidad muy grande y trabajé en una empresa muy pequeña. Entonces, en la empresa muy pequeña tienden a ser paternalistas. Entonces, las actividades de retención de personal, como no es de pronto un personal con un súper perfil, se tiende que hacer el desayuno, a darles como muchos temas económicos pequeños, ¿sí? Cuando yo ya entro al sector público, llevo trabajando desde el año 2009. Trabajé en una entidad territorial acá en el municipio de Funza, trabajé con la alcaldía, ahí empecé mi actividad, pues es muy diferente, ¿sí? El empleado público es un empleado exigente respecto a los temas de bienestar que se manejan. No me voy a conformar con que me den un desayuno, ¿sí? Digamos que las actividades de bienestar empiezan a ser más elaboradas. eh, la relación laboral es un poco más difícil. En el sector privado, si tú no funcionas, si tú tienes algún problema, si te vuelves un problema, sales inmediatamente. En el sector público es diferente la relación. Yo he visto que esa relación ha ido cambiando, ¿sí? Cuando yo empecé, hasta ahora se estaban empezando a hablar de los concursos públicos. Sí, existía una ley, pero digamos que todavía no se había puesto en práctica. Entonces, yo he visto la transformación y yo misma la he vivido. Yo empecé a trabajar como provisional, venía participando en la convocatoria 01 de la comisión, superé el concurso, me quedé carrera, mmm, y empecé como a sentir que como que profesionalmente no iba a evolucionar. O sea, estaba en mi empleo de carrera y ya. O sea, empecé a sentir que podían pasar 30 años y iba a seguir ahí. Imagino que esa también es la situación de muchos otros compañeros que están vinculados en esa situación en las diferentes entidades.
A partir como del año 2010, 2011, empezaron a moverse muchísimo los concursos, muchísimo. Participé en uno de esos concursos que me permitió vincularme a una entidad del orden nacional. Entonces yo me vinculé con el INPEC, soy funcionaria de carrera del INPEC desde el año 2015. Las relaciones laborales son totalmente diferentes en una entidad del orden territorial a una entidad del orden nacional. Allá es un poco más complejo, hay muchas organizaciones sindicales, muchísimas. Las relaciones laborales pueden llegar a ser un poco más complejas, pero digamos que desde el punto de vista personal, entonces continuamos participando en muchos concursos y las tasas de rotación de personal aumentaron muchísimo. Tuve la oportunidad para una maestría que hice de poder hacer un estudio de cuáles eran de cuál era la rotación de personal en esa entidad. Y pude ver que los funcionarios que entraron conmigo en el año 2015 por ese concurso, donde ofertaron 2.100 vacantes, muchos se fueron antes de cumplir los 5 años. Entonces, retener el personal se ha vuelto un reto en las entidades públicas. Es un reto, es un gran reto si ustedes llegan de pronto a incursionar en el área de talento humano, porque el funcionario público de hace 15 años no es el funcionario público de hoy. El funcionario público de hoy ya conoce toda la normatividad de talento humano, se sabe más que nosotros de allá. Está en constante movimiento, está presentándose a diferentes convocatorias. Puede que un funcionario entre en este momento en carrera, terminó su periodo de prueba, se fue para otro lado. Dure 2 años, 3 años, no duran casi nada. Para que un funcionario se quede en una entidad, tiene que por lo menos pasar esa barrera de los 5 años y que se siente identificado con la entidad. O sea, que sienta que lo que hace es importante. Entonces, por ejemplo, lo digo a título personal. Considero que la entidad, el INPEC, es una entidad maravillosa. Lo que se hace ahí no lo hace ninguna otra entidad, ninguna. Y es una tarea bastante difícil custodiar, vigilar, resocializar a las personas privadas de la libertad por el estigma que ellas tienen. Entonces las personas que están allá y que pasan de cierto tiempo se identifican con la misionalidad de la entidad. Un funcionario que llega a una entidad como la gobernación, porque lo estamos viendo, no se siente identificado con la entidad. Puede que se siente identificado con el servicio público, pero no con nosotros. Entonces, desde que ya entra, ya está mirando cómo me voy a mejorar salarialmente y me voy para otro lado. A pesar que una entidad como en la que estoy en una comisión, es una entidad maravillosa, tiene muchísimas actividades de bienestar. Yo les decía a ellos, incluso uno llega y el edificio es lindo. Sí, hay verde, hay plantas, aunque sea como que corre el aire, pero a pesar de eso las personas no se quedan, las personas se van. Y la inestabilidad administrativa que eso le causa a una administración es grandísima, porque quedamos con ese vacío de esa persona que recibe una capacitación, que recibe un entrenamiento, que tiene a cargo unas funciones importantes y se va. Eso es como lo que yo he podido ver, igual también personalmente. Digamos que yo siento que en mi entidad ya, a pesar de que la quiero, ya cumplí mi ciclo y estoy mirando qué otras opciones laborales tengo hacia adelante. Entonces, sí se ha perdido como esa identidad de los funcionarios hacia el sitio donde están trabajando. Se ve más como una identidad del servicio público, o sea, yo soy servidor público, más no trabajo para ese alcalde o trabajo para ese gobernador o trabajo para el director de esa entidad, sino trabajo para el Estado. Digamos, es lo que he visto desde mi experiencia profesional. Las entidades tienen un gran reto para desarrollar actividades de retención de personal, no permitir que ese talento se nos escape. Estamos muy amarrados por el tema prestacional y salarial.
porque pues no tenemos esa facilidad de decir, venga, usted es una persona que ha estudiado muchísimo o que tiene altas calidades, entonces le vamos a subir el sueldo, no se vaya, no lo podemos hacer. ¿Sí? Nosotros, ¿qué hacemos desde nuestra organización? Les damos muchas facilidades para que puedan seguir estudiando. Se les apoya muchísimo económicamente. ¿Sí? Se hacen muchas actividades para que se sientan cómodos, para que se sientan felices, para que desarrollen identidad con la gobernación, para que no se vayan. Digamos que ese es un gran reto que ustedes van a tener que asumir más adelante, sean porque dirijan una entidad, ¿sí? Sean porque estén a cargo de una dirección, que sean parte de un equipo directivo, porque eso los va a impactar en el desarrollo de sus actividades. La importancia de tener un excelente clima laboral, y eso lo hacen es ustedes como directores, como compañeros de trabajo, porque eso influye en que las personas decidan irse para otro lado. Claro que sí, Doc, mil gracias y dando inicio pues a nuestra entrevista y teniendo en cuenta pues que los empleos de carrera y partiendo del principio constitucional del mérito, no sé si la Doc nos podría por favor ilustrar cómo es la vinculación del funcionario que gana un concurso público y qué derechos adquiere. Y de pronto complementando dicha respuesta, de pronto ilustrarnos entre las diferencias que puedan existir entre carrera, empleos de carrera y empleos de libre nombramiento y remoción. Claro que sí. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona del común participa en un concurso de méritos y queda en una lista de elegibles? ¿Sí? Ese es el insumo que cuenta la entidad para iniciar el proceso de vinculación. Entonces, la Comisión Nacional del Servicio Civil nos notifica de las diferentes listas de elegibles por cada una de las vacantes que la entidad ofertó en el proceso de concurso público. Nosotros tenemos la lista de elegibles, tomamos el elegible que se encuentra en la primera posición, hacemos una verificación de los requisitos, porque es posible que aunque se encuentre en la primera posición, no cuente con los requisitos en ese momento para poder desempeñar el empleo. Entonces nosotros hacemos una verificación nuevamente de antecedentes, requisitos de formación académica y de experiencia. Cuando hacemos esa tarea, procedemos a hacer el acto administrativo de nombramiento, la comunicación a esta persona para que pues ella nos informe si acepta o no y la fecha para tomar posesión del mismo. Nosotros hacemos la vinculación como cualquier otra persona, se hace la afiliación a seguridad social, hacemos la vinculación a nuestro sistema de nómina, se le hace obviamente un entrenamiento en el puesto de trabajo a esta persona, se le crea un perfil en el aplicativo de evaluación de desempeño laboral que tiene la comisión para que haga la concertación de sus compromisos en periodo de prueba. ¿Sí? Básicamente, rápidamente, ese es el proceso de vinculación a una persona en carrera. ¿Cuáles son los derechos? Pues en este momento tiene los mismos derechos que cualquier servidor que labore con la entidad. Recordemos que aún no ha adquirido los derechos de carrera. Hasta ahora se encuentra en el periodo de prueba, pero tiene los mismos derechos salariales y los mismos derechos prestacionales, acceso a actividades de capacitación, actividades de bienestar en las mismas condiciones de los otros empleados. Respecto a la diferencia entre un empleo de carrera y un empleo libre de nombramiento y remoción, pues básicamente la principal diferencia es la forma de acceder a ese empleo y la forma en que se termina esa relación laboral, ¿sí? Para acceder a un empleo de carrera, yo debo presentar un concurso de méritos donde voy a, digamos, a competir libremente con una gran cantidad de ciudadanos que también van a querer desempeñar ese mismo empleo, ¿sí? Yo quedo en esa lista de elegibles porque demuestro dentro de ese proceso de selección que soy el mejor candidato. La diferencia con el empleo libre de nombramiento y remoción es que esa persona que va a entrar a ese empleo tiene que ser una persona de confianza y de manejo. No necesariamente tiene que ser la persona pues con las mejores calidades.
lo cual no quiere decir que no las tenga, sino que su vinculación va a ser libremente. El nominador escoge libremente esa persona, obviamente que cumpla con ciertos requisitos que están establecidos en nuestro manual de funciones, desempeña su labor, pero en cualquier momento, por necesidad del servicio, el nominador puede prescindir de sus servicios, ¿sí? Mientras que si yo soy un empleado de carrera, pues la situación es diferente. Existen como muchos, o sea, es como más controlado la forma en que me pueden retirar del servicio. Entonces me retiran del servicio porque tengo una evaluación de desempeño no satisfactoria, por abandono del cargo. Bueno, digamos que también se puede presentar en libre nombramiento y remoción, pero es de pronto un poco más controlado la forma en que un empleado de carrera puede ser apartado del servicio, mientras que un funcionario de libre nombramiento y remoción en cualquier momento puede ser apartado de este. Muchas gracias, doctora. ¿Qué modalidades de nombramiento se establecen textualmente para la provisión de empleos de carrera? Bueno, la provisión de empleos de carrera se puede dar de dos formas, o una provisión definitiva o una provisión transitoria. La provisión definitiva es cuando se hace a través de una persona que está en una lista de elegibles. O sea, viene un concurso o hay una decisión judicial que me obliga a que haya una persona que ha participado o que es de carrera y va a proveer de forma definitiva ese empleo, o sea, él va a ser el titular de ese empleo. Hay unas provisiones transitorias, entonces, digamos, se genera una vacante definitiva, la entidad no cuenta con una lista de elegibles vigente para poder proveer ese empleo, o no está cercano el hacer un concurso de méritos para esa provisión. Entonces, nosotros a través de un concurso interno hacemos la revisión de los diferentes perfiles de los empleados de carrera y proveemos ese empleo transitoriamente a través de un encargo. De no ser posible que no haya una persona de carrera que cumpla con esos requisitos o que esté interesada en ocupar ese empleo, procedemos a hacer un nombramiento provisional para cubrir transitoriamente ese empleo. O sea, cuando nosotros decimos transitoriamente, es que esa persona no tiene derechos en ese empleo. O sea, cuando se presente un concurso y llegue una lista de elegibles, esa persona es la que va a tener derecho a quedarse ahí. Y los demás, pues vamos a vernos en la obligación de dar por terminadas esas provisiones transitorias. Doc, bajo su experiencia, ¿cuáles serían los principales retos administrativos que enfrentan las oficinas de talento humano al gestionar situaciones como licencias por maternidad, enfermedad o ahora pues como está la propuesta como la licencia menstrual? ¿Cuáles son las clases de permisos que existen pues para ellos? Es súper difícil poder gestionar esas situaciones, mucho. Digamos, normalmente en todas las plantas de personal siempre vamos a tener muchas vacantes. Los procesos de provisión definitivos son muy difíciles, son muy engorrosos. O sea, a pesar de que se haya presentado un concurso, no quiere decir eso que finalizó el concurso y ya toda nuestra planta está provista. Siempre hay muchas vacantes, muchísimas. Se generan unos grandes inconvenientes en las diferentes oficinas cuando un funcionario es incapacitado, pues porque una incapacidad es algo inesperado. Sí, o sea, yo no me planeo incapacitarme, es algo que sucede ya. Es una situación que terminan gestionando los mismos compañeros de ese funcionario, ¿sí? Digamos que no hay como un procedimiento o una política que hacer cuando una persona se incapacita 1 o 2 días. Pues uno no va a hacer una provisión de una vacancia por ese término, ¿sí? De pronto se puede facilitar cuando hay una licencia de maternidad, porque obviamente es una situación esperada que esa funcionaria va a estar durante un tiempo fuera de la administración. Sin embargo, nosotros lo que tratamos dentro de la administración es que esas, digamos, ausencias sean gestionadas a través de los otros compañeros de la oficina, se redistribuyen esas actividades que tiene ese funcionario a cargo mientras dura su ausencia.
El tema de la licencia por menstruación es un tema súper complejo, ¿sí? Porque pone en una situación difícil a las mujeres, o sea, lo digo como mujer, ¿sí? Eh, en qué sentido? En que puede ser que yo no tenga como los síntomas que requieran ese permiso, pero al ver que de pronto mis compañeras están tomando el permiso, pues las otras mujeres dicen, venga, pues si las otras están haciendo eso, pues yo también lo voy a hacer. Y se va a aumentar la cantidad de ausencias. Siento que es una forma de estigmatizarnos por una situación que es normal. Si bien es cierto que hay personas que presentan unas situaciones de salud que dificultan su actividad, pues debería ser manejado como una incapacidad, ¿sí? O sea, no que porque soy mujer, entonces mensualmente no voy a venir a trabajar 1 o 2 días. Si es una situación de salud, pues yo la manejo a través de salud. Pero sí nosotros nos preocupamos cuando empezamos a ver, digamos, como esa propuesta, porque las mujeres ocupamos la mitad de los cargos de las entidades por lo general. Entonces, las bajas serían muy altas. Las bajas serían muy altas y eso nos empezaría a causar problemas de clima laboral, pues con nuestros demás compañeros y con nuestras demás compañeras. Porque entonces, ¿qué pasa con la mujer que ya no tiene su periodo? ¿Sí? Respecto a las que no están viniendo a trabajar. Porque sé que se van a presentar muchos casos que las personas pueden que no tengan un síntoma, pero tratando de buscarse una igualdad personal frente a las demás personas, van a empezar a ausentarse. Entonces sí es un poco preocupante para la administración que se materialice esta situación. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Teniendo en cuenta la importancia de este tema y pues en lo personal como funcionario público y dentro de nuestro tema de exposición, yo me preguntaba y decía, bueno, si de pronto se vuelve como un mito o como una contradicción a nuestros cargos, a nuestra experiencia. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué tanta importancia y qué tanta relevancia de un aspirante para poder llegar a asumir un cargo dentro de un equipo de directivo en una entidad pública? Bueno, digamos que la importancia es que estas personas que quieren hacer parte de un equipo directivo deben tener una amplia experiencia, ¿sí? Digamos que las entidades se ven muy afectadas en los cambios de gobierno porque llegan un nuevo equipo directivo. Eh, el aspirante. Entonces, el aspirante debe tener un amplio conocimiento primero de cómo funciona el sector público, porque el sector público es muy diferente al sector privado, ¿sí? Funciona diferente. De pronto el sector privado es un sector más ágil. Nosotros en el sector público nos vemos un poco limitados por todos los procedimientos y la normatividad. Sí, que de pronto lo que busca no es como la burocratización o que todo sea más lento, sino asegurar en muchos casos el tema de la transparencia. Entonces la persona tiene que tener conocimiento, tiene que tener una formación importante, pues porque va a empezar a dirigir y a manejar recursos públicos. ¿Qué tan fácil sea acceder? Eh, no es tan fácil, ¿sí? Porque como lo decía inicialmente, son empleos de confianza y manejo. Entonces puede que yo tenga las más altas capacidades, pero no soy de confianza en ese momento del nominador que se encuentra allí. Entonces realmente no es tan fácil. Si es posible hacerlo, digamos, entrando que no sea tanto con el tema de la política. Hay algunos empleos que son muy técnicos dentro de las administraciones, empleos de libre nombramiento y remoción, y seleccionan personas que tienen como altas capacidades para poderlos desempeñar. Continuando con la entrevista, pues tenemos entendido que hay varias situaciones administrativas que pueden tener los empleados públicos. Entonces, dentro de ellas se encuentra los permisos. Entonces, pues sí nos gustaría que nos explicaras pues más o menos en qué consiste esos permisos y pues cómo se otorgan por parte de la entidad. Claro que sí.
Nosotros, digamos que el principal permiso es un permiso remunerado hasta por 3 días. ¿Cómo lo manejamos nosotros en la administración? Cuando son permisos para ausentarme por horas, para una cita médica, para atender un asunto del colegio, bueno, cualquier situación que se me presente de índole personal, que sea por horas o hasta por 2 días, nosotros en la administración lo dejamos en cabeza de su jefe inmediato, del funcionario. Entonces, ellos a través de un correo electrónico institucional se comunican con su jefe indicando pues la solicitud del permiso y adjuntando los soportes. Su jefe inmediato a través de ese mismo correo aprueba o niega el permiso. ¿Por qué lo dejamos ahí? Es como para que quede una trazabilidad de la ausencia de esa persona. Obviamente, pues el permiso se tramita en forma personal. Nosotros lo que queremos es que quede como la trazabilidad de que hay un funcionario que en ese momento se encuentra ausente dentro de la administración. No solicitamos que nos reporten a función pública esa solicitud. Cuando es un permiso de 3 días, pues es un permiso planeado para una situación específica que tiene el funcionario. Dentro de nuestro procedimiento interno existe una solicitud que ellos deben diligenciar con la firma de su jefe inmediato y el secretario del despacho, si es el caso, adjuntando los soportes, lo radican en la ventanilla del Departamento Administrativo de Función Pública de la Gobernación. Desde la Dirección de Potencial Humano en la que yo me encuentro, hacemos una revisión de esa documentación, lo pasamos a aprobación a la directora del departamento y el resultado de esa aprobación o negación se lo comunicamos mediante correo electrónico al funcionario solicitante y a su jefe inmediato para que tengan la tranquilidad que nosotros pues ya estamos informados de esa situación. Ese permiso queda archivado en la historia laboral del funcionario. Eso respecto a los permisos remunerados de por 3 días. Si esta situación se da por una calamidad, que es una situación que está fuera del control del funcionario, ¿cómo es el procedimiento? El funcionario debe informar inmediatamente a su jefe inmediato que no puede ir a la oficina. Un ejemplo, se me rompió un tubo del agua, mi hijo está hospitalizado, mi esposo está hospitalizado, mi papá está hospitalizado, cualquier situación que está fuera de nuestro control. Informamos. Cuando nosotros nos reintegremos de esa situación, les damos un plazo de 3 días para que diligencia igualmente este formato, revise con su jefe inmediato y con el secretario de despacho si corresponde a una calamidad doméstica y si existe la justificación para tal. Remiten esta información a la ventanilla de función pública, nosotros hacemos la revisión y les informamos si fue autorizada o fue justificada esa ausencia. De ser así, pues no hay ningún descuento. De no ser así, que no haya existido una justa causa, pues se descontarán de sus salarios esos días de ausencia. Eso respecto al permiso remunerado. Existen unos permisos para adelantar una formación académica de posgrado. Entonces el funcionario puede pedir permiso hasta 40 horas al mes para poder adelantar sus estudios de posgrado. Si digamos que el funcionario hace la misma solicitud, adjunta sus comprobantes que efectivamente se encuentra matriculado en algún programa académico de posgrado, debe tener la autorización de su jefe inmediato y del secretario de despacho. Adicionalmente, indicar cómo va a compensar ese tiempo que está utilizando de la jornada laboral para sus actividades educativas. También existe un permiso remunerado, un permiso para dar horas cátedra. Igual, el funcionario que da horas cátedra solicita el permiso e indica cuál es la forma de compensación de este. Básicamente esos son los permisos. Otra cosa son las situaciones administrativas que se presentan por una incapacidad o si quiere tomarse algún tipo de licencia o si se encuentra en una comisión. No sé a ustedes cuáles les gustaría que profundizáramos. Bueno, doctora, pues creo que el tema de la incapacidad, pues es algo que se da más usual en las entidades y pues a veces no sabemos cómo abordar estos permisos y adicionalmente, como lo decía
la doctora cuando sí, el funcionario pues se ausenta y pues después, digamos, dice que pues es una calamidad doméstica o estas situaciones y que pues cómo es esa evaluación y o sea, sí, qué parámetros tienen ustedes para evaluar si es una incapacidad o no y si toca pues descontarlo o no del salario. Bueno, respecto a las incapacidades se pueden dar por una enfermedad común, se pueden dar por un accidente laboral o se pueden dar por una enfermedad laboral, principalmente. Bueno, pues un tema común, digamos que lo principal siempre es el canal de comunicación entre el funcionario y su jefe inmediato. Es lo más importante. Entonces, yo tengo una incapacidad, pero me comunico siempre con mi jefe y le indico, mire, pasó esta situación, digamos, el funcionario puede enviar la fotografía de la incapacidad por WhatsApp, por correo, como le quede más fácil, y el canal que tenga, pues, acordado con su jefe para comunicar este tipo de situaciones. Cuando el funcionario se reintegra, debe presentar y radicar en original esa incapacidad en la ventanilla de función pública para que nosotros podamos hacer el proceso de recobro ante las diferentes IPS. Es muy evidente, pues, si es una incapacidad, digamos, que esté dentro de los parámetros o no. ¿Por qué? Porque así sea en un médico particular, pues nosotros adelantamos el proceso de transcripción ante la EPS o ante la ARL, y pues allá nos dirán sí o no. O sea, es así súper sencillo. Si nos dicen que no, pues nos vamos a ver obligados al funcionario a descontarle. Pues obviamente sí existe una justificación porque no vamos a iniciar un proceso por abandono del cargo, pues porque la persona sí tenía una situación de salud. Diferente es que no podamos hacer el recobro de los dineros porque ni la EPS ni su ARL se haga cargo de los mismos, ¿sí? Si es un accidente laboral, pues va a mediar, perdón, el informe de la investigación de ese accidente. O si es por enfermedad laboral, pues va a existir una incapacidad que la ARL respecto a la situación de salud del funcionario. Entonces, siempre la persona va a tener esa incapacidad, posteriormente va a radicar y el área pues, de nómina de la administración se va a encargar de hacer el trámite para eh, hacer la transcripción o el recobro de los dineros que se generaron en esa incapacidad. Doctora, esa transcripción, así sea un día de incapacidad, perdón, se hace esa transcripción, digamos, cuando el empleado, así sea por un día, entrega una transcripción médica, pues, de un particular. Sí, nosotros hacemos, así sea un día o dos. O sea, puede ser que la norma diga que pues el empleador se hace responsable de los 2 primeros días, ¿sí? Pero igual existe una validación por parte de la EPS que nos indica, venga, porque pueden traernos una incapacidad que de pronto no sea, pues, que sea, que esté alterada, ¿sí? Entonces nosotros hacemos el proceso, ellos nos dicen, mire, si este médico hace parte de nuestra red, eh, queda como validada la incapacidad, pero pues obviamente no hay un pago por parte de la EPS. Pero si el proceso se hace, siempre es el mismo. Gracias, Válido. doctora. Entonces, por último, ¿cuándo se permite compensar las vacaciones en dinero a un servidor público? Las vacaciones compensadas en dinero, cuando el funcionario se retira del servicio. Digamos que si hay una política en el Estado ya desde hace varios años donde no se están compensando vacaciones en dinero. Digamos que, ¿por qué se dan las vacaciones? Las personas lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo. No tenemos ningún otro activo cuando somos empleados. Y esas vacaciones se dieron a través de una lucha social de muchos años para que esa persona tuviera un tiempo de recuperar sus fuerzas de ese activo que tiene, que es su fuerza de trabajo. Entonces, la persona sí o sí tiene que salir a descansar. Y la administración no se puede prestar para pagarle a esa persona que no le estamos permitiendo descansar
y que continúa trabajando, va a ser una persona que se va a enfermar, va a ser una persona que va a generar un mal clima porque está cansada. Entonces, compensación de vacaciones, cero, solo cuando la persona se retira del servicio. Ok. Hay entidades públicas que pagan las vacaciones al empleado, me imagino que de común acuerdo con el servidor por necesidad del servicio. ¿A qué se debe que en realidad tenga que haber una persona en necesidad del servicio y le compensen sus vacaciones en dinero? No, digamos que por necesidad del servicio uno puede llegar a aplazar las vacaciones o a interrumpirlas, pero a compensarlas, eh, realmente no existe una necesidad del servicio para que una persona no pueda salir a descansar. No. O sea, digamos que sí, obviamente lo hacen, pero más que necesidad de servicio, es una necesidad económica que puede tener esa persona que requiera un dinero pues urgente y la administración se preste para eso. Pero no existe ninguna justificación. Las personas tenemos derecho a que al cumplir un año de servicios ininterrumpidos tengamos 15 días de vacaciones. Sí, la administración debe estar preparada para eso. Generalmente en las entidades nosotros hacemos una programación de las vacaciones. Los funcionarios al interior de los diferentes grupos de trabajo, de común acuerdo con sus compañeros y con su jefe, hacen la programación de sus vacaciones. O sea, si se presenta algún tema urgente, que es que hay una contratación urgente, que es que hay un proyecto que se va a terminar, pues lo que hacemos es un aplazamiento, pero impedir que ese funcionario descanse no se hace. Bueno, de pronto podemos pensar que en el sector privado sí lo manejen más de esta manera, ¿no? Que se vea más la figura de si usted quiere, yo le pago sus vacaciones, dependiendo de Sí, la modalidad de contratación, pero pues por necesidad del servicio estamos acá. sí, claro, no, nosotros como entidad pública y digamos ustedes en su formación profesional siempre deben entender que somos los primeros llamados a cumplir con la norma. Y pues la norma establece así, que la persona tiene el derecho a descansar. Entonces nosotros, administración, respetamos ese derecho. O Vale, sea, muchas gracias de verdad por darnos esta cortita entrevista. De verdad que para nosotros como estudiantes sí es muy engrandecedor escuchar esas experiencias porque igual estamos en el camino de ver cómo nos vamos aunque muchos de nosotros ya trabajamos en el sector público, sí es tener como ese enfoque de a qué nos vamos a enfrentar y de verdad, de nuevo, muchas gracias por su tiempo, compañeros. Muchas gracias, doctor. Bueno, fue un placer poderlos acompañar y muchas gracias pues por tenerme en cuenta para compartir estos espacios. Les deseo lo mejor y muchos éxitos en la carrera que escogieron y que va a ser, digamos, como su experiencia de vida acá en adelante. muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Bueno, doctor. Doctora, muchas gracias. bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Bueno, muy buenos días para todos. Doctora Isabel, muy buenos días. Recibo un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública, CETAP Cáqueza. Primero, pues agradecerle sinceramente su disposición para atendernos el día de hoy, porque sabemos que realmente su agenda es un poco apretada, ¿no? Esta entrevista, pues, se enmarca en nuestro interés académico por comprender con mayor profundidad los procesos relacionados con la provisión de empleos y, pues, las situaciones administrativas en el sector público. Por ello, pues, nos parece fundamental conocer cómo se gestionan estos temas desde la entidad como el Instituto Departamental de Acción Comunal en la Gobernación de Cundinamarca. Pues realmente confiamos en que su experiencia y conocimiento nos permitirán fortalecer nuestra formación como futuros administradores públicos y pues nos gustaría, dado que desde su experiencia y trayectoria en el sector público nos comparta cómo ha sido su camino laboral y profesional y de ser posible pues comience contándonos brevemente sobre usted y su rol actual en la entidad del IACO. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les cuento, yo soy abogada,
Yo tengo un magíster en Dirección Estratégica y Talento Humano. También tengo una especialización en Gerencia Pública de la ESAP. Estoy trabajando en el instituto desde el año 2011. Mi cargo, a pesar de ser profesional universitario, realmente en lo público uno termina haciendo muchas más cosas de lo que a veces los cargos dan, y es una necesidad urgente de la administración enfocarse un poco más a la realidad de lo que cada profesional desempeña en los cargos, porque hay muchos cargos que de pronto están sobrevalorados y otros están muy por debajo del nivel que efectivamente los profesionales estamos. En mi caso, pues, nuestra entidad es pequeña, es una entidad en planta de 23 personas. La parte administrativa, pues, somos alrededor de 10 profesionales, por ende, cada profesional es un área. Entonces, el contador de nuestra entidad es toda el área contable, presupuesto, archivo. En mi caso, yo soy la única profesional de talento humano y la única de talento humano en planta. Luego tenemos que valernos muchas veces de personal, de contratistas, para poder suplir esa necesidad de personal que tenemos. Pero pues vemos digamos que una dificultad muy grande, y es que los contratistas van y vienen. Los contratistas no siempre siguen durante cada vigencia y muchas veces se pierde la continuidad en los procesos que nosotros iniciamos. Nosotros fuimos una entidad certificada en el año 2013 por normas ICONTEC. Veníamos con un desempeño institucional bastante notorio, que ha ido decayendo en las dos últimas administraciones, y eso obedece también a esa estructura administrativa que el Estado, si bien nos dan las herramientas legales, no hay los controles necesarios para que eso se cumpla, ¿sí? Entonces, cuando a una entidad no le controlan el deber ser, a veces se van por entre las ramas todas esas actividades que hay que hacer. Yo que les cuento, dentro de la experiencia del instituto, pues aquí hemos crecido, hemos ido ganando experiencia en cuanto a toda la dinámica de manejo de personal. En este momento ya hemos tenido 2 convocatorias de empleo público. Yo entré por una, la primera convocatoria que hizo la Comisión Nacional del Servicio Civil en el 2005. Yo me posesioné hasta el 2011, entonces miren esa trayectoria de todo lo que duró ese primer concurso, que tuvo muchos tropiezos. Nosotros salimos nuevamente a concurso con unos cargos en el año 2019 y se proveyeron esos cargos en el año 2022. Entonces, si se dan cuenta, la reducción en tiempo sí fue muy significatoria. En este momento incluso la comisión ya nos está pidiendo sacar a concurso 2 cargos que tenemos en vacancia, pero pues tenemos una coyuntura en este momento, que es la actualización de manuales de funciones, que ha sido imposible por diferentes temas en contratación, también en disposición de los gobiernos. Estamos en ese proceso y esperamos que en esta administración ya logremos hacer esa actualización de manuales de funciones. Ya logramos una actualización en la estructura como tal, en el estatuto de la entidad, que pues será el primer paso, y pues esperamos poder consolidar esa actualización de manuales y poder lograr que se amplíe la planta, porque sí es algo muy necesario. Imagínense, nuestra última actualización de planta y de creación de cargos fue en el año 2013. O sea, ya han pasado más de 10 años y no se ha creado un solo cargo. Claro, realmente bastante tiempo sin convocatoria, y pues obviamente eso genera que haya mayor labor en una sola persona, ¿no? O sea, muchísima carga laboral en una sola persona. Entonces, pues como lo mencionaba Martica de antemano, muchísimas gracias por este espacio, y pues dando inicio a nuestra entrevista, yo voy con la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales retos y beneficios de trabajar en un empleo de carrera versus en uno de libre nombramiento y remoción?
y desde la perspectiva laboral y oportunidades de desarrollo profesional? Bueno, pienso que una de las principales, o bueno, hay varios aspectos. ¿Qué beneficios trae ser un funcionario de carrera administrativa? Primero, pues la estabilidad. No podemos desmentir que los sueldos en las entidades públicas en este momento son muy altos, bueno, son altos por encima del promedio del sector privado, ¿sí? Ustedes encuentran que en el sector público un profesional especializado se puede ganar entre 8 y 9 millones de pesos. En el sector público, en el sector privado, perdón, una persona especializada en este momento en una empresa promedio aquí en Colombia no se gana 4 millones de pesos, 4 máximo. Entonces, digamos que en cuanto a salarios, en cuanto a remuneración, el sector público es competitivo. Otra ventaja que tiene ser de carrera es que nosotros podemos ascender, yo creo que eso ustedes ya lo vieron, nosotros podemos ascender dentro de la entidad o en otras entidades que tengan el mismo sistema de carrera y tenemos una ventaja. Por ejemplo, yo estoy aquí en el instituto en este momento en carrera administrativa y me presento a un concurso de otra entidad con el mismo sistema de carrera general y gano el concurso. Pero entonces yo puedo aceptar allá el nombramiento, pero sin retirar mi entidad. Hago mi periodo de prueba allá durante 6 meses y si no me gusta o si me quiero retirar antes de los 6 meses y retornar a mi entidad, no pierdo mi empleo y eso es una ventaja que nos da el derecho de carrera, ¿sí? También está el tema de que si hay unos ascensos internos dentro de la entidad, pues tenemos el derecho preferencial de carrera, que esto aplica para las entidades muy grandes. En el caso de nosotros somos una entidad muy pequeña y es difícil esa movilidad, pero en un nivel como la gobernación de Cundinamarca, que tiene tantas secretarías, pues aquí los concursos son internos, pues más que concursos son el tema de ascensos, donde se hace una verificación de hojas de vida y de cumplimiento de manuales de funciones y de competencias también se está haciendo ahora. Pues uno puede tener ascensos por lo menos por unos periodos. También tenemos ahora la ventaja que ya se nos reconoce por ley y es que cuando salen a concurso público los empleos de nuestras entidades, hay un porcentaje que se cubre para los funcionarios de carrera administrativa. Y es decir, que nos van a dar esa preferencia para que nosotros nos presentemos a esos empleos que sean en ascenso. Si ya ninguno de nosotros se quiere presentar a uno de esos cargos, que nos dan esa preferencia para presentarnos, pues salen a concurso para que cualquier persona se pueda presentar. Bueno, pienso que eso es como lo más importante frente a la estabilidad y a la movilidad que podríamos tener hoy en día frente a un encargo, frente a un nuevo concurso. Eso es importante que lo tengan presente. En cuanto al libre nombramiento, bueno, digamos que el libre nombramiento tiene varias áreas y entre estas pues sin mentir, la realidad de Colombia tiene mucho que ver con el tema político. Entonces, a veces los empleos de libre nombramiento de nosotros incluso tienen menos requisitos que los empleos de carrera administrativa. A veces para ser gerente se necesitan menos requisitos que para entrar como un profesional especializado. Entonces, digamos que el desarrollo y la protección profesional van más ligados a, primero, pues a lo que a uno le gusta, a lo que uno quiere desarrollar dentro de la entidad, y segundo, pues esas conexiones que eventualmente pueden tener las personas de libre nombramiento, ¿sí? Obviamente el libre nombramiento no tiene ninguna estabilidad. Aquí se juega con el libre nombramiento y fácil remoción, porque realmente pues es muy fácil que usted lo nombren, pero en cualquier momento la persona que gestionó ese nombramiento pues puede disponer de no hay ninguna estabilidad frente al libre nombramiento, realmente eso puede ser excelente o puede ser el peor, pero eso depende de quién lo nombró, si se mantiene o no en el cargo. Digamos que los acuerdos de gestión han ayudado un poco a los que efectivamente se hacen, han ayudado un poco a que esas evaluaciones
nos ayuden a soportar el por qué esa persona está o no está. ¿Sí? Pero pues el tema de evaluación también es algo que creo que la comisión muy apropiadamente está revisando para que esas evaluaciones sean más acordes a cada entidad, porque la verdad no son muy efectivas frente al desempeño ni de los funcionarios ni de las entidades. O sea, con los resultados de las evaluaciones, muy pocas entidades hacen planes de mejoramiento, se tienen en cuenta los resultados, se volvió como algo mecánico. ¿Sí? Frente al desempeño profesional, pues en este momento digamos que las herramientas que nos da la carrera administrativa, como les decía, en una entidad grande, sí nos permite ascender, nos permite movernos horizontal, vertical, ¿sí? En ascenso. También pues, yo podría pedir un cambio y moverme a otra secretaría en mi mismo cargo o con mis funciones que sean muy similares. En las entidades y también depende de la estructura de la entidad donde uno esté. En el caso de las comisiones que se dan, por ejemplo, para desempeñar cargos en otros, en empleos de libre nombramiento, pues también depende de muchas cosas, ¿no? De que uno tenga su buena calificación, hay unos requisitos que se deben cumplir, pero también está la discrecionalidad del gerente. No sé si bien es cierto que hay unos beneficios para los funcionarios de carrera, pues termina siendo en ese caso competencia del gerente si nombra al de carrera o no. ¿Cuál es el procedimiento y qué requisitos debe cumplir un funcionario público para solicitar una licencia no remunerada ante la Gobernación de Cundinamarca? Pues digamos que acá en la Gobernación y en mi entidad en particular es el Instituto de Acción Comunal. Son las mismas de, o sea, para una licencia no remunerada yo debo demostrar pues, que existe una situación que personalmente implica que yo deba atenderla y que necesite separarme por un tiempo de mi trabajo sin perder ese beneficio de seguir vinculado a la entidad. ¿Qué pasa en este caso? Realmente aquí viene, y lo veo en la práctica, ¿sí? Viene también esa relación que tiene el funcionario con el jefe inmediato y esa comunidad que se crea en torno al trabajo. Es decir, que el jefe inmediato vea que efectivamente sí es necesario que esta persona pueda tomar esa licencia y que no afecte pues, la prestación del servicio, que no se vea afectado esto, porque como les decía hace un momento, en las entidades grandes tal vez esto sea más fácil, en las entidades pequeñas es un poco más complejo, porque por ejemplo la única persona de talento humano, en este caso mío, si yo llego a pedir una licencia no remunerada de 3 meses, estas licencias no me desvinculan por completo de la entidad, luego entrarían a pagar una diferencia salarial, ¿sí? Entonces, ¿a quién se la van a pagar? La sobrecarga que va a tener, quién va a llegar, si esa licencia no remunerada solo por un mes, por 2 meses, qué impacto va a tener en la entidad que yo entrene a una persona, en cuánto tiempo la voy a entrenar. Entonces, digamos que son muchas variables para que el normal funcionamiento de la entidad no se vea entorpecido. Pero básicamente los requisitos que nos da la norma son los que nosotros hacemos. La solicitud del funcionario, que sea avalada por su jefe inmediato, pues que exista obviamente una solicitud formal, que esa justificación sea válida tanto para el jefe inmediato como en nuestro caso para el gerente. Se hace un acto administrativo donde se concede esa comisión por esa licencia no remunerada. Y pues dependen varias cosas, ¿no? Nosotros hemos tenido licencias no remuneradas por extensión de licencias de maternidad, por ejemplo. Hemos tenido licencias no remuneradas por 10 días, por 30 días, pero no es muy común, realmente no es muy común porque esto afecta significativamente el ingreso de un trabajador. Entonces, por ejemplo, si una persona pide 20 días de licencia no remunerada o 30 días de licencia no remunerada, pues esto le va a impactar en su cesantía, en todas sus prestaciones. Toda la carga prestacional va a tener un impacto significativo.
Y al final mucha gente dice, no, yo mejor no vuelvo a pedir una licencia no remunerada porque si sabía que iba a recibir 2 millones de pesos de cesantías y me están dando solo 1.400.000, pues el impacto sí es grande. Lo mismo que el tema de vacaciones, ya las vacaciones se me van a correr, ya no la puedo tomar en la fecha que estaba acostumbrada, las primas a las que tengo derecho ese año va a tener un impacto y el siguiente año también. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy pagando en el 2025 sobre una licencia, por ejemplo, sobre una prima de servicio inferior al año, pues esa doceava me va a impactar el otro año cuando yo quiera liquidar bonificaciones, cuando quiera liquidar vacaciones, ¿sí? Yo realmente el impacto económico de una licencia no remunerada sí debe ser analizada con detenimiento por el funcionario. A veces las personas no lo ven así, sino cuando ya es una realidad, cuando ya la disminución del ingreso crea ese impacto. No sé qué más, si de pronto ya con eso. No, imagino que pues en ese orden de ideas como tú nos contextualizas, el tema no se presenta tan seguido esta licencia. No, la verdad tiene que ser algo, mejor dicho, de vida o muerte para que un funcionario de verdad pida una licencia no remunerada. O sea, tiene que ser algo, es muy extraordinario realmente. Vale, gracias. Bueno, culminando ya con la entrevista, ya con esta última pregunta, ¿cuáles son las clases de comisión existentes y cuál es su trámite para otorgarlos? Bueno, igual que como les dije ahorita, las comisiones que nosotros tenemos son pues las que por ley estamos amparados bajo ese marco jurídico. Entonces, pues tenemos las comisiones de servicio, que son las comisiones donde los funcionarios tienen una movilidad o tienen que ejercer sus funciones fuera de la entidad o fuera de la sede principal de la entidad. En el caso de nosotros y en el caso de Cundinamarca, pues esto es el pan de cada día, porque los funcionarios tienen que trasladarse a los diferentes municipios, veredas, ocasionalmente salen fuera del departamento o fuera del país, pero digamos que el grueso de nuestra parte de asistencia es fuera de Bogotá. Entonces todo el tiempo estamos otorgando comisiones. Para ello internamente se crean unos procedimientos. En el caso del es un poco más robusto, ellos tienen un aplicativo, a través de ese aplicativo se hace la solicitud, la aprobación, y es una persona la que entra a revisar eso y entra a generar el acto administrativo de comisión. En el caso de nosotros, se maneja todavía por correo electrónico. Nuestro procedimiento, el funcionario que va a comisionar en territorio tiene que hacer una agenda. En esa agenda de indicarnos en qué fecha, si es pernoctado, no pernoctado, si va con vehículo nuestro, sin vehículo, o sea, con transporte propio o por transporte público. Debe indicarnos el objeto de la comisión, ¿sí? Una vez se elabore esa agenda, debe ser aprobada por el superior de ese funcionario, y una vez aprobado, se debe remitir al área de talento humano para que se haga la gestión del acto administrativo que otorga la comisión. Actualmente nosotros manejamos dos tipos de resolución que tiene que ver con la comisión, y es una que otorga la comisión y otra que hace pago del viático y el reconocimiento del gasto de transporte en caso de que se dé. Porque muchas veces las comisiones son anuladas y no existe esa trazabilidad entre la resolución que otorga y la resolución que paga. Entonces, digamos que en la experiencia de estos años, hemos identificado que es más fácil así. Algunas entidades todavía manejan un solo acto administrativo, pero para nosotros es más organizado financieramente saber que hubo una orden de salida y que esa orden de salida cumplió unos requisitos. Entonces ellos que nos deben presentar el certificado de permanencia, nos deben presentar el informe de la comisión y los soportes en caso de que ellos hayan pagado peajes para que se haga el reembolso de peajes. En el caso de las comisiones de estudio, en nuestra entidad realmente no hemos tenido ningún caso de comisión de estudio, pero básicamente lo que se hace es solicitar que se va a hacer un estudio. Generalmente esas se otorgan fuera del país,
Entonces ya eso depende de la aprobación del presupuesto, lo que esté solicitando el funcionario, pero todo está ligado a una solicitud. Entonces ese formato de solicitud, de agenda, debe ser aprobado igual por el jefe inmediato, por el ordenador del gasto, para revisar los temas presupuestales y definir cuánto tiempo. Una vez que sea aprobado, pues se emite el acto administrativo donde se reconoce la comisión, el tiempo y cuáles son las condiciones en caso de estudios. Pues ellos tendrían que, cuando retornan dentro de nuestro plan de capacitación, está que ellos deben hacer como deben devolver a la entidad a través de capacitaciones eso que aprendieron durante ese tiempo. Entonces, que exista como esa reinversión del tiempo, porque pues obviamente durante ese tiempo de comisión de estudios el funcionario está devengando, pero no está haciendo presencia en la entidad. Las comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción, entonces esa también va de acuerdo a la solicitud que haga el funcionario. Esas comisiones pueden ser dentro de la entidad o fuera de la entidad. Nosotros hemos tenido los dos casos, uno donde un funcionario por cumplimiento de requisitos y por evaluación, bueno, por todos los requisitos establecidos, pudo desempeñar un cargo de asesor. Entonces internamente se genera el acto de comisión para desempeñar cargo de libre para dejar temporalmente el cargo de carrera administrativa en vacancia temporal y que el funcionario pueda desempeñar durante el tiempo determinado por el acto administrativo el cargo de libre. Cuando proviene de otras entidades, pues ellos deben emitir el nombramiento como tal, la resolución de nombramiento. Nosotros debemos otorgar un acto administrativo donde se concede ese permiso para esa comisión para ejercer ese cargo de libre nombramiento. Y una vez se dan esos dos actos administrativos, pues ya el funcionario puede tomar posesión del cargo en la otra entidad. Y pues hay que, digamos que el deber de talento humano, de las áreas de talento humano, es hacerle seguimiento y control a los tiempos que se otorgaron de comisión para ejercer esos cargos de libre nombramiento, ¿sí? Porque recuerden, yo creo que ya lo vieron también, los cargos de libre nombramiento en comisión no pueden superar los 6 años durante toda la vida de servicio en carrera administrativa. Entonces es importante tener presente eso. No quiere decir que yo voy a ejercer ahorita un cargo 3 años, después otros 3 años, y entonces como ya no son cargos iguales, no vuelvo y ejerzo otros 3 años, no. Durante toda mi vida de carrera administrativa a hoy, según lo que la norma nos dice, solo podemos ejercer cargos de libre nombramiento en comisión durante 6 años en total. Puedo hacer uno aquí, de pronto 6 meses en otro lado, pero en total solo pueden ser 6 años. Entonces, digamos que la casa del funcionario de carrera, la entidad matriz del funcionario de carrera es el que debe llevar rigurosamente ese control a esos tiempos. Entonces, digamos que en una entidad pequeña como la nuestra, pues es más sencillo porque nos conocemos, porque sabemos cómo la dinámica de cada uno, pero ya en una entidad más grande, pues sí hay que llevar ya un tema más, un proceso más electrónico, más de control, de un software de cómo manejar eso. ¿Por qué? Porque si ellos se pasan de esos 6 años y no se han reintegrado a sus cargos, automáticamente quedan por fuera del cargo, fuera de la carrera administrativa. Entonces sí es muy importante tener presente eso, tanto el funcionario como la entidad, ¿no? Por el tema de provisión de empleo. Y creo que ya ahí están todas. Bueno, las de atender invitaciones de gobiernos extranjeros, pues la verdad es muy raro, esto se maneja más a nivel de un nivel directivo muy alto. Generalmente es el señor gobernador el que recibe este tipo de invitaciones y él decide si alguno de los gerentes de las entidades descentralizadas o secretarios debe acompañarlo de acuerdo a la temática o a la invitación que se otorgue. Y pues eso ya tiene un procedimiento ya más específico frente al ministerio del cual depende cada entidad, frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque son, digamos que ya hay varios niveles ahí que no es usual.
pero sí ellos son los que terminan otorgando esos permisos para que se represente a Colombia fuera. Doctora, respecto a este tema de la comisión, quería hacer una pregunta como para aclarar. Digamos, en la entidad, cuando está el empleado de carrera y ahí, digamos, el superior jerárquico, pues es el de libre nombramiento y remoción, y en algún momento, pues, está la vacancia de ese cargo del superior jerárquico, ese empleado de carrera puede asumir ese cargo mediante pues digamos, para ese cargo, siendo que pues es el del superior jerárquico. Pues digamos que sí es viable siempre y cuando se den los requisitos, ¿no? Que sea, que esté por debajo del nivel, que tenga la evaluación, que cumpla con el manual de funciones, lo definido en el manual de funciones. Ese derecho preferencial está, pero como les comentaba, pues también existe una discrecionalidad del ordenador del gasto, del gerente. Muchas veces dan la oportunidad, pero también ellos miran el perfil de la persona, ¿sí? Entonces, en las entidades públicas pasa mucho que hay niveles de funcionarios de carrera administrativa antiguos que, si bien tienen el perfil, a veces las competencias comportamentales no le dan esa tranquilidad al ordenador del gasto para dar ese nombramiento. Entonces, digamos que ahí entran en juego muchas cosas, ¿sí? Pero el derecho preferencial sí se toma en cuenta. Y pues el ordenador del gasto, el nominador, es el que termina definiendo si se da o no se da. En este momento nosotros como entidad estamos entrando en un proceso de poder hacer evaluación por competencias para cargos de libre o para encargos, que era algo que nosotros no teníamos, pero pues sí ya vemos la necesidad porque ya nuestra planta se está moviendo mucho, ya tenemos personas muy prontas a pensionarse, ¿sí? Entonces, esto nos permite por lo menos tener una idea de que la persona que pueda tener las competencias del cargo en funciones y en experiencia tenga las competencias comportamentales para poder desempeñar el cargo. En este momento, pienso que en la práctica sí es muy importante tener un tema de competencias muy definido de quién puede ejercer el cargo. Porque en una entidad donde tú subes a una persona solamente porque cumple los requisitos de estudio y de experiencia, pero no tiene la capacidad todavía en competencias para ser un directivo, un nivel directivo, pues esto podría poner, como les digo para que no suene, podría poner en riesgo la estabilidad de una entidad frente a la legalidad de lo que hace, ¿sí? Entonces, yo puedo tener las competencias para ser gerente y tengo los requisitos y sé que los cumplo, pero a veces ese rol de dirección también es importante y de tener de pronto una experiencia de cómo manejar el personal. Yo no puedo echar a pique, por ejemplo, el clima laboral. Si subo una persona que es conflictiva, que yo sé que es conflictiva, que sé que su nivel de diálogo con las personas es complejo, pues eso mismo voy a recibir al momento de yo subir. Entonces, digamos que el tema comportamental sí es muy importante en este tipo de situaciones y que el gerente asuma, ¿sí? O la persona que está haciendo la nominación, que ese rol de competencias que tiene esa persona y que eventualmente puede llegar al cargo, le va a dar los resultados que está buscando. Sí, entonces, de darse la oportunidad, sí se da y se dan todas las entidades públicas, pero aquí también juega esto, el tema del rol, ¿sí? El tema de cómo lo ven las personas, cómo se comportan ellos en un equipo de trabajo, eso es muy importante. Perfecto, doctora, pues de antemano, de verdad, mil gracias por este espacio brindado. Realmente fue un espacio muy corto, pero demasiado importante. Sé que pues para nuestros compañeros de sexto semestre de Administración Pública, pues será de gran apoyo para aclarar muchísimas inquietudes que literal
surgen con estas modalidades que se tienen pues para el empleo público. Entonces, nada, agradecemos inmensamente el espacio, Doc, y esperamos tener un nuevo espacio tal vez más cercano para compartir a futuro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido mucho provecho. Vale, muchas gracias. Gracias, Doc. Igualmente, Doc, gracias. Esperamos haya sido de su agrado estas 2 entrevistas. Muchas gracias por su atención.